Bueno, muy buenas tardes, compañeros, compañeras del curso. Un saludo muy especial a la docente. En este momento vamos a desarrollar la actividad de la unidad 4, la cual tiene por nombre pruebas y métricas de software. Me presento, mi nombre es Diego Ferney Gañán. Dentro de la temática a tratar, pues tenemos tres importantes temas como son introducción a las pruebas de software, error, fallo y defecto y tipos de prueba. Entonces, sin más preámbulos, vamos a proceder a explicar de manera general, ¿cierto? Cada uno de estos puntos, lógicamente dando la claridad que cuando hablamos de tecnología en este mundo globalizado y avanzado, pues los temas nos quedarían cortos para abarcar toda la importancia que tiene la calidad de un software, qué implica para nuestras organizaciones, pero también qué objetivos y qué posibilidades nos daría la forma y cómo evaluar un software. Esto nos garantizaría de una u otra forma menores precios, mayor dinamismo en la producción, ¿cierto? Entonces, es importante que tengamos presente que no solamente el hecho de que un software funcione quiere decir que no tenga fallos. Es importante entonces que tengamos presente que las pruebas del software es necesario que sean repetitivas. De una u otra forma esto nos permitirá identificar en el transcurso del tiempo el comportamiento del mismo. Entonces, vamos a pasar acá al primer punto, lo que es la introducción a las pruebas de software. ¿Qué es una prueba de software? Las pruebas de software es un proceso que se realiza de forma consciente o casual, pero que se reduce a unos cuantos pasos. ¿Por qué es importante realizar pruebas a nuestro software? Ya lo explicaba anteriormente. Pero si nos remontamos a la historia, investigamos un poco en, en la web acerca de la importancia de las pruebas, vemos que encontramos noticias como la siguiente, que el Ariadne 5 fue lanzado por primera vez el 4 de junio de 1966, 36.7 segundos después de haberse lanzado, explotó. ¿Y cuál fue el motivo? Una falla en el software. La programación no se había probado lo suficiente. Esa es otra importante, otro importante motivo que nos da a nosotros los amantes de la tecnología de revisar lo intangible, pero revisarlo bien. Porque muchas veces el hecho de que esté construido y funcione, como le repito, no garantiza el hecho de que no se presenten fallas, ¿cierto? Entonces, ¿qué son esas pruebas? ¿Qué son esas pruebas que eh, debemos realizar? Una prueba es una verificación dinámica del comportamiento del software a partir de un conjunto finito de casos de prueba. Dentro de esta prueba nosotros encontramos importantes términos, como lo es la validación y la verificación. Son dos términos que se asemejan mucho, pero que a la hora de aplicar una prueba guardan, a pesar de su relación,
se enfocan de una forma paralela. ¿Qué es la validación? La validación es un proceso de evaluar un sistema o componente durante o al final del proceso de desarrollo para determinar si satisface los requisitos especificados. Ahora, ¿qué es la verificación? Es el proceso de evaluar un sistema o componente para determinar si los productos de una determinada fase satisfacen las condiciones impuestas al comienzo de la fase. Cuando nosotros estamos desarrollando software, la idea y la recomendación que se hace es que probemos por fases, porque de una u otra forma, entre fase y fase, pues tenemos más dinamismo y mejores garantías de que nuestro proyecto no va a tener fracturas en el desarrollo o al finalizar el producto, ¿cierto? Ahora, una prueba consta básicamente de 3 elementos. ¿Esos elementos cuáles son? Acciones, valores de prueba y resultados. ¿Qué son las acciones? Es, es el punto de partida. ¿Qué es el valor de prueba? Es el proceso de transformación o configuración de esos datos de entrada. ¿Y cuál es el resultado? Pues saber de una u otra forma si esa introducción de datos y ese proceso que se hizo, pues salió conforme lo esperaba, ¿cierto? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo para que entendamos un poco mejor qué es este tema de elementos de prueba, qué son acciones, qué son valores de prueba y qué son resultados. A ver, un ejemplo. Mi cuerpo es el valor de prueba, o sea, el valor inicial, los datos de entrada. ¿Cuáles son esas acciones? ¿O cuál sería ese proceso? Ponerme la camiseta, abrochármela, moverme un poco, mirarme al espejo. Cuidado con la etiqueta o con arrugarla, por si de pronto hay que devolverla. Bueno, probarme la camisa, si sí me queda bien, no. ¿Y cuál sería el resultado esperado? Una elegancia y confort. Más o menos a grandes rasgos, este es como un ejemplo muy sencillo de qué serían los elementos de prueba. Ya saben, valores de prueba, acciones y resultado. Ahora pasamos, ahora pasamos al subtema número 2, que es error, fallo y defecto. En este punto vamos a hacer una pequeña definición de cada uno de ellos. Podemos ver que un error es una acción humana que produce un resultado incorrecto. En este caso nosotros estamos hablando de programación. Un error lo puede cometer un programador, pero la idea es que en estos procesos se minimice tanto el riesgo que podamos de una u otra forma, en la medida que avance nuestro proyecto, mitigar tanto el riesgo que nuestro proyecto sea de calidad. Entonces, un error es una acción humana. En este caso, es una acción de un programador, ¿cierto? Programación de software. Un defecto. Un defecto es el desperfecto en un componente que puede causar que el mismo falle en sus funciones. Y un fallo es la manifestación visible de un defecto. Entonces, de abajo hacia arriba, un fallo es el resultado de un defecto. Y ese defecto me lo produce un error. Entonces, podemos ver acá en esta imagen
una pequeña descripción de lo que es un error, ¿cierto? Ya sabemos que es una acción humana que produce un resultado incorrecto. Un defecto es el desperfecto o en un componente de un sistema que puede causar que el componente del sistema falle al desempeñar las funciones requeridas. Y un fallo pues es el resultado de ese error y ese defecto. Bueno, por último vamos a hablar de los tipos de prueba en esta temática. Entonces vamos a hablar tres, eh, de tres ítems muy importantes dentro de los niveles de prueba. Son las fases de prueba, las técnicas de prueba y las estrategias de prueba. Dentro de las fases de la prueba tenemos los diseños de la prueba, la generación de los casos de prueba, la definición del procedimiento de prueba y la ejecución de la prueba, el informe de la prueba. El diseño de la prueba hace referencia a las técnicas que yo voy a utilizar como testing, voy a utilizar para ejecutar la prueba. La generación de la prueba son los datos que yo voy a utilizar para realizar la prueba. La definición del procedimiento es el cómo, cuándo y dónde, cómo voy a hacer la prueba. La ejecución de la prueba pues es el desarrollo de la prueba en sí y el informe de la prueba es el resultado de lo que yo voy a tener. Dentro de esto tenemos pruebas unitarias, pruebas, pruebas de integración, pruebas del sistema, pruebas de implantación, pruebas de aceptación, pruebas de regresión y seguidamente vamos a pasar a explicar algunas de ellas. ¿Qué son pruebas unitarias? El objetivo de las pruebas unitarias es probar el diseño y el comportamiento de cada uno de los componentes una vez construido. Esto se hace durante la construcción del sistema. Las pruebas unitarias tienen varias técnicas: análisis de caminos, participación de categorías, mutaciones y algoritmos genéricos. Las pruebas de integración comprueban la correcta unión de los componentes entre sí a través de sus interfaces y si cumplen o no la funcionalidad establecida. Esto se hace de igual manera durante la construcción del sistema. Las pruebas del sistema prueban a fondo el sistema, comprobando su funcionalidad e integridad globalmente en un entorno más parecido al posible entorno final de producción, es decir, haciendo simulaciones. Esto se hace durante la construcción también del sistema o en su parte final, y para esto pues tenemos varias herramientas como lo pueden ver, ¿cierto? Tenemos también las pruebas de implantación. El objetivo de las pruebas de implantación es comprobar el correcto funcionamiento del sistema dentro de un entorno real de producción. Rendimiento y copias de seguridad, esto ya se hace pues en el proceso de producción, como lo mencioné, y esto se aplica durante ya el proceso de producción. Las pruebas de aceptación es verificar que el sistema cumple con todos los requisitos indicados y permite a los usuarios del sistema que den el visto bueno definitivo. ¿Cuáles son los usuarios del sistema? Pues finalmente nuestros clientes, quienes están utilizando ese software construido por nosotros. ¿Y esto cuándo se hace? Esto se hace después de la implantación en un entorno de producción. Las pruebas de regresión es comprobar cambios sobre un componente del sistema de información. No se introduce un comportamiento no deseado o errores adicionales en otros componentes no modificados. Es decir, que esto es comprobar que si un software sufre un cambio en algún componente, no se introduce en un comportamiento no deseado, es decir, en otro error. La idea es que una vez identificado en las pruebas de regresión un error, pues inmediatamente se pueda de una u otra forma suplir, devolver
el software o corregir el error de manera anticipada. Entonces, eh, es como lo que a grandes rasgos quería compartir con ustedes en este día. Espero de una u otra forma eh, pues les haya gustado la explicación, ¿cierto? Hay mucha tela por cortar de este tema. Eh, Espero eh, que sea de gran utilidad la explicación dada y pues nada, agradecerles mucho, compañeros, docente, y me despido. Saludos. Chao, chao.